la Judea en llamas, el yugo de Roma y la esperanza de un libertador. El siglo I en Judea fue un tiempo de tensión incesante, marcado por la presencia opresiva del Imperio Romano y una efervescente esperanza mesiánica. El pueblo judío, profundamente arraigado en sus escrituras y tradiciones, vivía bajo una ocupación extranjera que no solo despojaba su libertad política, sino que también atentaba contra su identidad religiosa y cultural. Los impuestos pesados, la brutalidad de los soldados romanos y la profanación de lugares sagrados encendían un profundo resentimiento entre la población. Pero más allá del miedo y del dolor, se encendía una chispa en la esperanza en un Mesías, un ungido de Dios que restauraría el reino de Israel. Como en los días gloriosos de David y Salomón, en este contexto turbulento surgieron diversas interpretaciones sobre quién sería ese Mesías. Para algunos sería un rey guerrero que levantaría un ejército y expulsaría a los romanos. Para otros un sacerdote santo que purificaría el templo y restauraría el culto verdadero. También existían quienes imaginaban un profeta poderoso como Moisés o Elías, que hablaría con autoridad divina y realizaría señales. Las escrituras estaban llenas de pasajes que alimentaban estas esperanzas. En Isaías hablaba de un siervo sufriente, pero glorificado. Daniel describía a un hijo del hombre que recibiría un reino eterno. Y Zacarías anticipaba la llegada de un rey, humilde pero victorioso. En medio de este ambiente de fervor espiritual y anhelo nacionalista, la figura de Jesús de Nazaret irrumpió de forma inesperada. Su predicación no se centraba en la política ni en la violencia, sino en el reino de Dios. En este reino no era una revuelta armada, sino una transformación del corazón. Jesús hablaba de amar a los enemigos, perdonar a los ofensores y caminar una segunda milla con el opresor. Esto desconcertaba tanto a los líderes religiosos como a muchos del pueblo, que esperaban un libertador con espada en mano. ¿Cómo podía ser este el Mesías prometido si no estaba dispuesto a luchar contra Roma? Jesús evitaba los títulos políticos. Cuando la multitud quiso coronarlo como rey tras la multiplicación de los panes, él se retiró al monte. Sus milagros eran poderosos, pero no estaban dirigidos a destruir enemigos, sino a sanar, liberar y restaurar. Esta divergencia entre las expectativas populares y su misión real creó una tensión creciente. Mientras algunos lo aclamaban como el hijo de David, otros lo rechazaban por no cumplir con sus expectativas. Los celotes, un grupo radical que promovía la violencia contra los romanos, lo consideraban débil o incluso un traidor a la causa. En la entrada triunfal en Jerusalén fue un momento decisivo. Montado en un burro, cumplía la profecía de Zacarías, pero su gesto no era una declaración de guerra, sino de paz. El pueblo lo recibió con palmas y gritos de Hosana, esperando que diera el primer paso hacia la insurrección. Sin embargo, en lugar de atacar a los romanos, Jesús fue al templo y lo purificó, señalando que la verdadera corrupción estaba dentro, no fuera. Esta acción fue tanto una crítica religiosa como una proclamación mesiánica, pero desconcertaba a quienes deseaban un Mesías militante. Mientras tanto, las tensiones sociales y políticas seguían aumentando. El gobernador romano Poncio Pilato gobernaba con dureza, reprimiendo cualquier señal de rebeldía. Los saduceos colaboraban con el poder imperial, mientras que los fariseos se enfocaban en la observancia legal. Los esenios, por su parte, se retiraban al desierto, esperando la intervención divina. Jesús no se alineaba con ninguno de estos grupos, lo que lo hacía aún más desconcertante. Su mensaje de humildad, servicio y justicia interior parecía poco útil frente a la brutalidad romana. A pesar de todo, sus seguidores crecían. Los enfermos eran sanados, los marginados eran incluidos, y los corazones eran transformados. Pero la decepción aumentaba entre quienes esperaban acción política. Cuando Jesús fue arrestado y crucificado, muchos pensaron que todo había terminado. ¿Cómo podía ser el Mesías uno que muere en una cruz? Castigo reservado para los criminales y rebeldes. La cruz era un símbolo de derrota, no de victoria. Para muchos, su muerte confirmaba que no era el libertador que esperaban. Sin embargo, para sus discípulos la resurrección cambió todo. Ellos proclamaban que Jesús había vencido no solo a la muerte, sino también al pecado y al mal. El reino de Dios no comenzaba con espadas, sino con una tumba vacía. Esta proclamación transformó la identidad mesiánica. En el Mesías no venía a liberar a Israel y Jomau, sino a liberar al mundo del poder del pecado. Pero esta visión no fue compartida por todos. La mayoría del pueblo judío siguió esperando otro tipo de Mesías, y en las décadas siguientes, esa esperanza se canalizó en rebeliones sangrientas contra Roma. La primera revuelta judía 66 a 73 después de Cristo fue el resultado directo de ese deseo no cumplido de libertad nacional. Yeshua había ofrecido otro tipo de camino, pero la mayoría no lo aceptó. Así, el conflicto estalló
y el templo fue destruido. La violencia, lejos de traer redención, trajo ruina. Años más tarde, una nueva esperanza mesiánica surgió con Bar Kokhba, llevando al pueblo a otra catástrofe. Jesús había advertido que aquellos que vivían por la espada morirían por ella. Su reino no era de este mundo, pero muchos aún no lo comprendían. El capítulo que se inicia aquí es una invitación a explorar esta tensión histórica y espiritual. ¿Qué esperaban realmente los judíos del primer siglo? ¿Cómo se entendía la figura del Mesías? ¿Por qué Jesús, que cumplía tantas profecías, fue rechazado por muchos de su tiempo? ¿Y cómo se relaciona todo esto con las rebeliones que marcaron el destino de Judea? A lo largo de los próximos capítulos, exploraremos estas preguntas fundamentales, comparando las expectativas del pueblo con la misión del Cristo crucificado y resucitado, porque entender esta tensión no solo ilumina el pasado, sino que también revela la profundidad del mensaje del Evangelio. El Mesías esperado, anhelos nacionalistas y profecías, malinterpretadas. La figura del Mesías en el corazón del judaísmo del Segundo Templo no era una idea abstracta o meramente espiritual. Era una esperanza concreta, ardiente y profundamente enraizada en la experiencia de opresión que vivía el pueblo judío bajo el dominio romano. En las sinagogas, en los hogares y en las conversaciones callejeras, se hablaba con fervor del libertador que vendría. Esta figura mesiánica, aunque variaba en su forma dependiendo de la corriente religiosa o política, estaba siempre asociada con la restauración del reino de Israel, la expulsión de los invasores y el retorno de la gloria davídica. Era en esencia un Mesías político-militar, y ese anhelo, alimentado por siglos de profecías y sufrimiento, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para las rebeliones que estallarían con furia años más tarde. Uno de los textos más influyentes que formaban la imaginación mesiánica era el libro de Daniel, especialmente la visión del capítulo 7, donde uno como hijo de hombre recibe dominio, gloria y un reino eterno. Muchos judíos interpretaron esta visión como una profecía de la llegada de un líder poderoso que derrotaría a las naciones paganas. En la literatura apocalíptica que circulaba en ese tiempo, como los libros de Enoc y los Salmos de Salomón, el Mesías era retratado como un juez feroz, que castigaría a los pecadores y establecería un gobierno justo. En estos textos, el Mesías no solo salvaría a Israel, sino que también humillaría a sus enemigos. Esta expectativa inflamaba los corazones del pueblo, especialmente de los más jóvenes y apasionados, que soñaban con el día en que la sangre de los romanos sería derramada por las calles de Jerusalén. A los celotes encarnaban esta visión, este grupo radical, conocido también como los sicarios por las dagas que ocultaban bajo sus túnicas. Creía firmemente que la violencia era el medio legítimo para lograr la libertad del pueblo. Inspirados por historias antiguas como las de los macabeos, estaban convencidos de que Dios actuaría a favor de ellos si demostraban suficiente fe y coraje en la batalla. Para ellos, la pasividad era una traición, y cualquier líder que no levantara armas era indigno del título de Mesías. En este sentido, Jesús de Nazaret, con su mensaje de paz, su rechazo a la violencia y su llamado al amor por los enemigos, representaba una contradicción absoluta al ideal mesiánico dominante. Muchos judíos del primer siglo también esperaban que el Mesías purificara el templo y restaurara el sacerdocio legítimo. En este sentido, las acciones de Jesús en el templo, volcando las mesas de los cambistas y denunciando la corrupción religiosa, fueron vistas por algunos como gestos mesiánicos. Sin embargo, en lugar de continuar con una reforma religiosa institucional, Jesús centró su misión en las personas. Su mensaje no se dirigía al sistema, sino al corazón humano. Curaba leprosos, comía con publicanos, hablaba con samaritanos y perdonaba prostitutas. Su reino se construía no con leyes y ejércitos, sino con misericordia, verdad y compasión. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía la confusión en torno a su identidad. ¿Era acaso un profeta como Elías? ¿Un maestro sabio como Moisés? ¿Un sanador divino? ¿O realmente era el Mesías, el esperado de Israel? Jesús parecía encajar en todas estas categorías, y al mismo tiempo las desafiaba. Cuando Pedro lo confesó como el Cristo, Jesús inmediatamente habló de su sufrimiento, rechazo y muerte, algo impensable en la mentalidad mesiánica de la época. Un Mesías crucificado era una contradicción. La cruz era símbolo de derrota, vergüenza y maldición, no de victoria divina. Para los judíos, la muerte en una cruz eliminaba cualquier posibilidad mesiánica. Incluso sus propios discípulos huyeron aterrorizados cuando fue arrestado años después de la muerte de Jesús. Cuando la memoria de su vida aún resonaba en las comunidades, surgieron nuevas tensiones. Roma continuaba, y la situación política se hacía cada vez más insostenible. En el año 66 después de Cristo, estalló la primera gran revuelta judía. Grupos insurgentes tomaron Jerusalén
expulsaron a las autoridades romanas y comenzaron una resistencia desesperada. Durante los años siguientes, la violencia creció hasta que, en el año 70, el general romano Tito destruyó Jerusalén, y el Templón fue un golpe devastador para el pueblo judío. El lugar más sagrado fue reducido a escombros, y miles fueron asesinados o esclavizados. ¿Dónde estaba Dios en medio de ese horror? ¿Dónde estaba el Mesías? Los seguidores de Jesús vieron en estos eventos la confirmación de sus advertencias. Jesús había llorado sobre Jerusalén, prediciendo su destrucción por no haber reconocido el tiempo de su visitación. Él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra del templo. Sus palabras, ignoradas en su momento, resonaban, ahora, con poder profético. Para los cristianos, la caída del templo no era la derrota de Dios, sino la señal de que el reino de Dios ya no se limitaba a estructuras físicas. El verdadero templo era el cuerpo de Cristo resucitado y su presencia estaba con su pueblo donde quiera que se reunieran en su nombre. Pero muchos judíos no compartían esta visión. A principios del siglo II surgió un nuevo líder, Simón Bar Kokhba, carismático y valiente, fue proclamado Mesías por el rabino Akiva y otros líderes religiosos. Bajo su mando, se inició una segunda gran rebelión contra Roma, en el año 132 después de Cristo. Durante 3 años, Judea logró recuperar parte de su autonomía. Pero la respuesta romana fue implacable. El emperador Adriano envió legiones que aplastaron la rebelión. Bar Kokhba murió, Jerusalén fue transformada en una ciudad pagana llamada Aelia Capitolina, y los judíos fueron expulsados de sus tierras. Esta catástrofe selló el destino de Judea por siglos. Para los cristianos, este evento reafirmó la diferencia radical entre Jesús y los mesías nacionales. Mientras Bar Kokhba empuñaba la espada y conducía a su pueblo al desastre, Jesús ofrecía un camino de reconciliación y vida eterna. Su reino no colapsaba con los imperios, porque no pertenecía a este mundo. Él no vino a destruir a Roma, sino a redimir a la humanidad. Su trono no estaba en Jerusalén, sino en los cielos. Y su victoria no se celebraba con desfiles militares, sino con el perdón de los pecados y la transformación de los corazones. Esta divergencia entre las expectativas judías y la misión de Jesús explica en parte por qué muchos no lo reconocieron como el Mesías. Esperaban un libertador nacionalista, pero recibieron a un siervo sufriente. Anhelaban poder terrenal, pero él ofrecía vida espiritual. Deseaban venganza, pero él predicaba el amor. La paradoja del Evangelio es que el mayor acto de poder fue un acto de entrega en la cruz, y el mayor acto de victoria fue la resurrección, no la guerra. El rechazo de Jesús por parte de muchos de sus contemporáneos no fue simplemente un error de percepción, sino el resultado de una visión distorsionada del propósito de Dios. A veces, nuestras expectativas nos ciegan ante la verdad. El pueblo esperaba un rey que se alzara contra Roma, pero Dios envió a un Salvador que se alzó contra el pecado. Esta diferencia es esencial para entender no solo el fracaso de las rebeliones judías, sino también la esencia del cristianismo primitivo. En los próximos capítulos, exploraremos cómo los primeros cristianos reinterpretaron las profecías, cómo se alejaron de la política de violencia y cómo anunciaron un reino que, aunque invisible a los ojos del mundo, sigue transformando la historia hasta hoy. El reino inesperado, la respuesta de los primeros cristianos a la violencia y al nacionalismo después de la muerte y resurrección de Jesús. Un nuevo movimiento comenzó a tomar forma en Judea y más allá. Sus seguidores, inicialmente temerosos y desorientados, fueron transformados por la convicción de que su maestro no solo había vencido la muerte, sino que también había inaugurado un reino que no se parecía en nada a los reinos terrenales. Este reino no se expandía por medio de ejércitos ni conquistas, sino a través del testimonio, el amor sacrificial y la proclamación del Evangelio. A medida que las tensiones entre Roma y el pueblo judío se intensificaban, los cristianos adoptaron una postura radicalmente distinta. En lugar de tomar las armas, abrazaron la cruz. En lugar de rebelarse contra el César, proclamaban a Jesús como el verdadero Señor. Esta respuesta pacífica y espiritual marcó una ruptura decisiva con las aspiraciones mesiánicas nacionalistas de su tiempo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece una ventana al corazón de esta nueva comunidad. Allí vemos a Pedro, Pablo, Esteban y otros proclamando con valentía que Jesús es el Mesías prometido, no a través de la violencia, sino mediante su vida, muerte y resurrección. Para ellos el reino de Dios ya había comenzado, pero no como un reino político, sino como una realidad espiritual que se manifestaba en la transformación de vidas. Este reino estaba abierto a todos, judíos y gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres. Era un reino inclusivo, sin fronteras nacionales, que no se limitaba a Judea, sino que se expandía por todo el mundo conocido. A los primeros cristianos
reinterpretaron las Escrituras a la luz de Cristo. Donde otros veían un Mesías guerrero, ellos veían al siervo sufriente de Isaías 53, donde otros esperaban un rey que aplastara a Roma. Ellos veían al Cordero que fue inmolado. Esta reinterpretación fue revolucionaria y escandalosa para muchos judíos, pero al mismo tiempo, ofrecía una esperanza que trascendía las circunstancias políticas. En lugar de un Mesías que ofreciera liberación temporal, Jesús ofrecía redención eterna. Esta nueva lectura de las profecías no era una negación del Antiguo Testamento, sino su cumplimiento más profundo. La comunidad cristiana primitiva también vivía de una manera contracultural. Compartían sus bienes, cuidaban de los pobres y marginados, y se negaban a devolver mal por mal. En un mundo dominado por el poder y la venganza, ellos proclamaban el perdón y la reconciliación. Esta forma de vida era en sí misma una proclamación del reino, aun cuando eran perseguidos, torturados y asesinados, se mantenían firmes en su fe, convencidos de que la victoria final ya había sido asegurada por su Señor resucitado. La sangre de los mártires no clamaba venganza, sino testimonio en contraste. Las revueltas judías contra Roma estaban marcadas por la desesperación, la ira y la violencia. La primera gran revuelta, que culminó con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, fue vista por los cristianos como el cumplimiento de las advertencias proféticas de Jesús. Él había predicho que Jerusalén sería rodeada de ejércitos y que no quedaría piedra sobre piedra. Su llanto sobre la ciudad no fue un gesto simbólico, sino una expresión genuina de dolor por un pueblo que rechazaba la paz. Si tú también hubieras sabido, al menos en este tu día, lo que conduce a la paz, dijo Jesús, pero y esa paz fue despreciada y el resultado fue devastador. El apóstol Pablo, uno de los principales arquitectos del cristianismo primitivo, dejó clara su postura frente al poder político y la violencia. En sus cartas, enseñó a los creyentes a someterse a las autoridades, no por miedo sino por conciencia. Afirmó que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales. Pablo no promovía la revolución, sino la transformación interior. Para él, la verdadera lucha no era contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Esta visión contrastaba fuertemente con la de los celotes, que veían la lucha política como el camino hacia la redención durante la segunda rebelión judía. Liderada por Bar Kokhba, esta diferencia se hizo aún más evidente. Muchos rabinos reconocidos como Akiva proclamaron a Bar Kokhba como el Mesías, el libertador esperado. Bajo su mando, se acuñaron monedas con inscripciones mesiánicas y se reconstruyó un templo alternativo. Por un tiempo pareció que la esperanza mesiánica se hacía realidad. Pero la respuesta romana fue brutal. Las legiones destruyeron ciudades, masacraron a miles y prohibieron la práctica del judaísmo. El sueño de libertad terminó en ruina en los cristianos. En cambio, no participaron en esta revuelta. Para ellos el verdadero Mesías ya había venido, y su reino no dependía de la política ni de la guerra. La figura de Jesús se convirtió en un punto de ruptura entre el judaísmo tradicional y el nuevo movimiento cristiano. Montesquieu. Los unos seguían esperando un Mesías nacionalista, los otros anunciaban a un rey crucificado. Esta división se profundizó con el tiempo, y en el siglo II, el cristianismo se consolidó como una fe distinta, aunque nacida del tronco de Israel. Una de las razones por las que los cristianos rechazaron el camino de la violencia fue su comprensión escatológica. Ellos creían que la victoria final no vendría por medio de guerras humanas, sino con el regreso glorioso de Cristo. Esta esperanza futura les daba fuerza para soportar la persecución y les impedía caer en la desesperación. Mientras tomaban la espada, ellos tomaban la cruz. Mientras otros ansiaban venganza, ellos oraban por sus enemigos. Su esperanza no estaba en la caída de Roma, sino en la venida del reino de Dios. Este mensaje fue profundamente subversivo. Decir que Jesús es el Señor era un acto de rebelión espiritual en un mundo donde el César era adorado como un dios. Pero la resistencia cristiana no se expresaba en la violencia, sino en la fidelidad. Rehusaban adorar al emperador, participar en cultos paganos o rendir homenaje a los ídolos. Esta fidelidad les costó la vida a muchos, pero también conquistó corazones. La sangre de los mártires se convirtió en semilla de fe. Las comunidades cristianas crecieron en número y en fe. Incluso en medio de la persecución, a diferencia de las revueltas judías, que terminaron en destrucción y dispersión, el cristianismo sobrevivió y se expandió. Su mensaje de amor, perdón y esperanza trascendía las fronteras de Judea. En pocas décadas, había comunidades cristianas en Asia Menor, Grecia, Roma y el norte de África. Mientras el sueño nacionalista se desmoronaba, el reino de Dios seguía avanzando. No era un reino construido con espadas, sino con lágrimas, oración y compasión. Jesús no era un conquistador político, sino un salvador universal,
Sin embargo, esto no significa que los cristianos despreciaran a Israel o a su herencia. Por el contrario, reconocían que la salvación venía de los judíos y que Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Moisés y David, pero también entendían que el plan de Dios era más amplio que una nación. El Mesías no vino solo por Israel, sino por todas las naciones. El reino de Dios era para pobres y ricos, sabios y ignorantes, santos y pecadores. Esta visión inclusiva rompía con el exclusivismo nacionalista y abría las puertas de la gracia a todos. La diferencia esencial entre las expectativas mesiánicas de las revueltas judías y la proclamación cristiana del reino de Jesús radica en la naturaleza de la salvación. Para unos la salvación era política, territorial y militar. Para otros era espiritual, eterna y universal. Esta diferencia definió no solo el destino de Judea, sino también el curso de la historia humana. Las guerras de los hombres pasaron, pero el mensaje de Jesús perdura. Los imperios cayeron, pero su reino sigue creciendo. Y donde quiera que un corazón se rinde a su amor, allí se establece su trono. En el próximo capítulo, analizaremos cómo esta tensión entre la visión nacionalista del Mesías y la proclamación del reino espiritual de Jesús influyó en la relación entre judíos y cristianos en los siglos posteriores, así como en la teología y la identidad de la Iglesia. Veremos cómo los eventos del siglo I y II no solo marcaron la caída de Judea, sino también el nacimiento de una nueva comunidad, que aún hoy sigue proclamando que el reino de Dios no viene con ejércitos, sino con gracia, paz y verdad. El legado del Mesías crucificado, consecuencias históricas, teológicas y la esperanza del reino eterno. La distancia entre las expectativas mesiánicas, nacionalistas del pueblo judío y la proclamación del reino espiritual de Jesús no solo marcó los eventos trágicos del siglo I y II, sino que también trazó una línea divisoria duradera en la historia de las religiones, a partir de la destrucción del templo en el año 70 DC y la posterior aniquilación de la rebelión de Bar Kokhba en 135 después de Cristo. El judaísmo y el cristianismo siguieron caminos cada vez más divergentes. Uno reconstruyó su identidad alrededor de la Torá, la sinagoga y el estudio rabínico. El otro se expandió proclamando que el Mesías ya había venido, que su reino no era de este mundo y que su cruz era paradishkament, la máxima expresión de victoria. Este capítulo final busca explorar cómo esas diferencias influyeron en el futuro de Judea, en la configuración de la iglesia primitiva, en la visión del Mesías y sobre todo, en la esperanza última del reino de Dios. Tras las devastadoras derrotas frente a Roma, el judaísmo rabínico emergió como una respuesta resiliente y profundamente espiritual al trauma de la pérdida del templo. Sin su centro de culto sacrificial, los rabinos reformularon la práctica religiosa alrededor de la oración, el estudio de la Torá y la observancia comunitaria. En este proceso, el concepto de Mesías fue relegado a un futuro incierto. Era inminente ni claramente definido. En muchos sectores el mesianismo perdió su carácter político directo y fue sustituido por un anhelo escatológico y espiritual. Algunos aún mantenían viva la esperanza de un redentor futuro, pero el recuerdo de Bar Kokhba y las consecuencias de sus acciones hicieron que muchos líderes judíos fueran más cautelosos al respecto. El Mesías, si llegaba, lo haría de forma inequívoca, sin posibilidad de error ni tragedia. En contraste, la iglesia cristiana continuó creciendo y consolidándose, sin templo ni territorio, pero con una comunidad transnacional unida por la fe en Cristo resucitado. El cristianismo se convirtió en un fenómeno global. A diferencia del nacionalismo judío, el cristianismo proclamaba una salvación universal, centrada no en un pueblo étnico, sino en una fe compartida. Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas a Israel, pero también la puerta abierta para los gentiles. Esta universalidad rompió los límites geográficos, raciales y sociales, y convirtió a la Iglesia en un nuevo pueblo, compuesto por todos aquellos que reconocían a Jesús como Señor y Salvador. Los primeros cristianos afirmaron que el reino de Dios ya había comenzado con la resurrección de Jesús, pero también entendían que su plenitud aún estaba por venir. Esta tensión entre el ya y el todavía no definió su visión del mundo y su actitud frente al por. No esperaban tomar el control de los gobiernos, sino vivir como ciudadanos del reino celestial mientras habitaban en la tierra. Eran embajadores, peregrinos, extranjeros en este mundo. Esta identidad espiritual, sin embargo, no les alejaba de la realidad, sino que les impulsaba a transformar sus contextos con amor, justicia y verdad durante los primeros siglos. Mientras el Imperio Romano aún perseguía a los cristianos, esta visión del reino fue profundamente contracultural. No se buscaba venganza contra los perseguidores, sino su conversión. No con armas, sino con el testimonio de la vida, la fidelidad y el martirio. Esta actitud impactó profundamente a muchos romanos,
que no podían entender cómo hombres, mujeres, ancianos e incluso niños preferían morir antes que negar a su Mesías. El cristianismo no creció por la fuerza, sino por la fidelidad inquebrantable de sus creyentes a nivel doctrinal. Los cristianos del siglo II y III desarrollaron una comprensión cada vez más sofisticada del papel de Jesús como Mesías. Los padres de la Iglesia escribieron extensamente sobre cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en Cristo. Orígenes, Justino Mártir, Ireneo y otros defendieron que la cruz no era una derrota, sino el camino elegido por Dios para vencer al pecado, a la muerte y al diablo. La cruz, escándalo para los judíos y locura para los gentiles, se convirtió en el centro de la teología cristiana. Era el trono desde el cual Jesús reinaba. En este énfasis en la cruz, como símbolo de poder redentor, contrastaba radicalmente con la visión nacionalista de un Mesías conquistador. Mientras que en las rebeliones judías esperaba una victoria militar sobre Roma, los cristianos veían en la humillación de Jesús la victoria definitiva sobre el mal. Esta inversión de valores era revolucionaria. La muerte se transformaba en vida, la debilidad en fuerza, el sufrimiento en gloria. Y esta paradoja del Evangelio atrajo a miles, incluso a aquellos que antes habían despreciado la idea de un Mesías crucificado. El impacto de esta visión también transformó la manera en que los cristianos veían la historia. Ya no era una sucesión de ciclos sin sentido o una esperanciosa de un Mesías libertador, sino una narrativa con dirección y propósito. Cristo era el centro de la historia, el alfa y la omega. Su primera venida había inaugurado la nueva creación, y su segunda venida traería la consumación de todas las cosas. Esta esperanza escatológica daba sentido al sufrimiento presente y motivaba a los creyentes a vivir con propósito, santidad y compasión. Sin embargo, la separación entre el cristianismo y el judaísmo no estuvo exenta de tensiones. A medida que la Iglesia crecía, también surgieron actitudes de desprecio hacia el pueblo judío, alimentadas por la incomprensión y las heridas históricas. Algunos cristianos comenzaron a ver a los judíos como los que mataron al Mesías, olvidando que Jesús, sus discípulos y los primeros creyentes eran todos judíos. Esta visión distorsionada llevó, siglos después, a formas de antisemitismo que traicionaban por completo el espíritu del Evangelio. El rechazo de los judíos a Jesús no debía ser motivo de odio, sino de lamento y oración. Pablo mismo expresó su profundo dolor por sus hermanos según la carne, deseando incluso ser separado de Cristo si eso significaba su salvación. En tiempos más recientes, muchos cristianos han comenzado a redescubrir las raíces judías de su fe, reconociendo que Jesús no vino a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirlos. Esta reconciliación teológica ha sido fundamental para sanar heridas antiguas y para construir puentes entre ambas tradiciones. El Mesías crucificado no es enemigo de Israel, sino su esperanza más profunda. El reino que él anunció no niega las promesas hechas a los patriarcas, sino que las lleva a su plenitud. Por otro lado, el recuerdo de las rebeliones judías ha quedado como una advertencia sobre los peligros del mesianismo político y la idolatría del poder. Cuando se confunde la esperanza divina con ambiciones terrenales, el resultado suele ser devastador. El verdadero reino de Dios no necesita ejércitos ni territorios, porque su fuerza está en la verdad, el amor y la justicia. Jesús no vino a fundar un estado, sino a reconciliar al mundo con Dios. Su trono está en el cielo, pero su reino se manifiesta cada vez que se hace su voluntad en la tierra, como en el cielo hoy. Más de 2000 años después, las palabras de Jesús siguen desafiando nuestras categorías humanas. Mi reino no es de este mundo, dijo ante Pilato, pero ese reino invisible ha transformado culturas, redimido vidas y sostenido a millones en medio del sufrimiento. No es un reino que impone, sino que invita. No se construye con violencia, sino con mansedumbre. No busca aplausos, sino fidelidad. Es un reino que empieza en el corazón y que un día llenará toda la tierra. La historia de Jesús y las rebeliones judías nos enseña que Dios obra de maneras inesperadas. Mientras muchos esperaban un Mesías con espada, Dios envió a su Hijo con una cruz. Mientras unos proclamaban la guerra santa, Jesús hablaba de perdón. Mientras otros soñaban con restaurar el pasado glorioso, Cristo abría el camino hacia una gloria futura. Esta tensión entre lo esperado y lo recibido sigue siendo actual. Muchos hoy siguen buscando salvadores políticos, soluciones inmediatas y poder terrenal. Pero el Evangelio nos recuerda que la verdadera redención no está en el poder, sino en la entrega. No en dominar, sino en servir. No en conquistar, sino en amar. En el legado de Jesús, el Mesías crucificado, es una invitación a seguir sus pasos en medio de un mundo que aún clama por justicia y esperanza. Su vida, muerte y resurrección nos muestran que el reino de Dios ya está entre nosotros, aunque aún esperamos su plenitud. Vivimos entre el ya y el todavía no,
como ciudadanos de un reino eterno que se manifiesta en cada acto de bondad, en cada gesto de perdón, en cada corazón transformado. Así, la historia que comenzó con un pueblo oprimido por Roma y un hombre crucificado fuera de los muros de Jerusalén continúa hasta hoy. Jesús no fue el Mesías que muchos esperaban, pero fue el Mesías que el mundo necesitaba. Su reino no es de este mundo, pero transforma el mundo desde dentro. Y mientras esperamos su regreso, seguimos proclamando con fe, esperanza y amor: ven, Señor Jesús, porque el Mesías ha venido, su reino avanza, y su victoria es segura.